En una calle empedrada de la gran ciudad, al caer la tarde, una niña sin hogar se detuvo frente a un restaurante de fachada elegante. Sus manos temblaban ligeramente al apoyar un vaso vacío sobre el alféizar de la ventana. Durante días había pasado junto a esa puerta, anhelando el olor de las comidas que nunca pudo probar. Aquel restaurante era un teatro de abundancia, mesas con manteles impecables, copas brillantes y risas lejanas que resonaban como campanas de abundancia. La niña, de cabellos enmarañados y mirada intensa, reunió todo su valor con voz queda. Preguntó al guardarropa si podía comer las sobras. El hombre la miró con desdén, dio media vuelta y la ignoró. Entonces dobló la esquina y vio a la millonaria más famosa de la ciudad descendiendo de un automóvil de lujo. Su vestido relucía bajo los reflectores de los paparazzi. La niña, presa de un impulso inesperado, corrió hacia ella y con un hilo de voz repitió la petición: ¿puedo comer sus sobras? Por un instante, la mujer se detuvo. Su rostro, esculpido en la frialdad propia de los poderosos, vibró con un destello de sorpresa. En lugar de apartar a la niña, la millonaria la tomó de la mano y la condujo al interior del restaurante, rompiendo el protocolo en un acto que nadie esperaba. El silencio se extendió como un lago en calma. Trabajadores, camareros y comensales la observaron sin creer lo que veían a la niña. Con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer estallar, se sentó en una mesa apartada. La millonaria hizo un gesto para que la sirvieran un plato caliente. Lentamente, la niña alargó la mano hacia la cuchara, temiendo que todo fuera un espejismo. Al probar el primer bocado, sus ojos se inundaron de lágrimas. La millonaria, su lado, la observaba en silencio. Si esta escena te estremeció, suscríbete, porque lo que sucede a continuación transformará todo. Mientras la niña comía, el narrador recuerda un pasaje de la infancia de la millonaria: la soledad de un hogar enorme, la ausencia de abrazos sinceros, la frialdad de una mesa repleta de platillos que nadie compartía. Tía, niña, ella misma había sentido el temblor de la esperanza al imaginar que alguien pudiera ofrecerle un bocado de ternura. Años después, el poder y la riqueza la habían rodeado, pero nunca la habían llenado por dentro. La niña terminó su plato y bajó la mirada. La millonaria, con voz suave y firme al mismo tiempo, tomó la silla opuesta y se inclinó hacia ella. El narrador describe cómo, al besar la frente de la menor, la mujer sintió que un velo de insatisfacción se rompía. En aquel gesto inesperado, descubrió que la verdadera abundancia no residía en las joyas ni en los autos de lujo, sino en el compartir desinteresado. Tras aquel encuentro, la millonaria decidió cambiar el curso de su vida. El narrador cuenta que, al salir del restaurante, la niña ya no llevaba el vaso vacío, sino un tazón pequeño que la mujer había entregado. En el interior, además de sobras, había pan fresco, queso y un trozo de pastel de chocolate. La niña sonrió con gratitud infinita, mientras la millonaria se alejaba con paso decidido, sintiendo que el peso de una vida de privilegios vacíos comenzaba a desvanecerse. Al cruzar la puerta, la silueta de la millonaria se recortó contra las luces de la ciudad. Detrás de ella, un grupo de comensales y empleados la aplaudió en silencio. El restaurante, acostumbrado a la rutina, respiró un aire nuevo a la posibilidad de la compasión como motor de cambio. El narrador finaliza recordando que, esa noche, ambas vidas, la de una niña sin hogar y la de una mujer con todo, se entrelazaron para siempre en un acto de humanidad pura. La niña se marchó envuelta en el olor del pan, recién horneado, con las migas de pastel de chocolate aún pegadas en las comisuras de los labios. Detrás, la millonaria regresó a su limusina, sintiendo un vacío desconocido retumbar en el pecho. Esa noche,
2 vidas se habían rozado, en una marcada por el abandono, otra por la riqueza sin calor humano. El narrador reflexiona en voz baja. La empatía puede germinar donde menos se espera a Neil la mañana siguiente. La millonaria despertó en su suite de mármol con un sabor extraño en la boca, como si un rayo de sol hubiese perforado el viento gélido de su aislamiento. En el espejo vio su propio reflejo, labios finos, mirada distante, vestigios de una soledad heredada. Intentó ignorar el recuerdo de aquella niña de ojos grandes y manos temblorosas, pero la imagen no la abandonaba. Así, el silencio de su riqueza se quebró por primera vez. Anne decidió regresar al restaurante. Caminó sin guardaespaldas, mezclándose entre oficinistas y transeúntes. Sentía que el mundo podía colapsar a su alrededor, pero algo la impulsaba a repetir el acto. Al, el mismo hombre del guardarropa, alzó la vista sorprendido. La mujer lo miró con determinación y pidió hablar con el chef. El narrador describe cómo el chef, un hombre de piel curtida por el fuego de la cocina, recibió la orden de preparar una gran olla de sopa y rellenos para donación. Mientras tanto, la niña deambuló por calles estrechas hasta llegar a un albergue lleno de colchonetas gastadas. Compartía el refugio con otros desamparados ancianos exhaustos, madres con bebés envueltos en mantas, jóvenes con sueños rotos. Al entrar, exhibió el tazón y las sobras de la noche anterior como tesoros. Una voluntaria, con el rostro marchito pero amable, acomodó a la niña junto a una mesa y la abrazó en silencio. Si esta historia resuena en tu corazón, suscríbete porque el próximo paso desatará un cambio inmenso de vuelta en la cocina del restaurante. El chef ordenó a sus ayudantes y puso en marcha la olla. Cortaron verduras, desalojaron sobras de guisos y preciaron pan duro para enriquecer la sopa. Aquella olla, de metal bruñido, empezó a llenarse con restos que antes hubieran terminado en la basura. La millonaria supervisó el proceso, palpando, con asombro, como del desecho emergía un manjar para tanto. Cada cucharón representaba una vida salvada. En esa misma tarde, camiones de reparto llegaron al albergue. Voluntarios del restaurante descargaron contenedores llenos de la sopa caliente, pan y pasteles. La niña, al verla llegar, saltó sobre sus propias rodillas. Sirvieron a cada persona, y las tazas humeantes cosieron un hilo de esperanza en el refugio. El narrador subraya: nunca había visto tanto agradecimiento en un lugar marcado por la desesperación. A la millonaria recorrió las colchonetas, entregando cucharadas y escuchando historias. Una anciana contó recuerdos de su infancia. Un joven reveló sueños aplastados. Una madre secó las lágrimas de su bebé. Cada relato golpeó a la millonaria con la fuerza de un martillo de compasión. Comprendió que la miseria no es una estadística, sino rostros que piden ser reconocidos al caer la noche. El albergue brilló con la luz de velas improvisadas. La niña se acercó a la mujer de lujo, tomó su mano pequeña y la alzó a su rostro. La millonaria sintió el calor de esa mano desnuda, como el abrazo más sincero de su vida. El narrador concluye en ese gesto: comprendió que la dignidad no se compra, se ofrece. Cuando la millonaria regresó a su mansión, el eco de las ollas aún retumbaba en su mente. Esa noche no cenó en soledad. En su gran comedor vacío colocó una mesa pequeña con un solo plato de sopa. Se sentó y por primera vez comió con gratitud. El narrador cierra el bloque en la transformación había comenzado, y el poder de un acto simple rompería muros de indiferencia. La mansión relucía bajo la luna, con sus ventanales de cristal y fuentes iluminadas. En su interior, Lamel recorrió los pasillos en silencio, todavía con el sabor de la sopa en el paladar. Cubrió su cuello con una bufanda de cachemira. Se detuvo ante un gran retrato familiar en generaciones de abuelos y padres,
en sonrisas impecables nunca retrotando, la caricia de la miseria. Sintió un nudo en la garganta. Allí no había ninguna niña sin hogar. Ningún gesto de compasión dejó. La bufanda sobre un sillón. Pasó a su oficina, encendió la lámpara de escritorio y prendió una vela perfumada. Sacó un cuaderno en blanco y una pluma estilográfica. Empezó a escribir hoy. Aprendí que las obras pueden transformarse en esperanza. Mañana deseo disponer de mi fortuna de otra manera. Cerró los ojos y por primera vez sintió que una decisión podía romper la distancia entre dos mundos paralelos. A la mañana siguiente, envió correos a su contadora, instrucciones para destinar el 10% de sus ingresos mensuales a organizaciones de ayuda, al director del restaurante, un mandato para crear un programa de reparto diario de alimentos, a su equipo de prensa, la petición de difundir historias de vida anónimas, no de estrellas, cada palabra cargada de propósito, cada letra un eco de la cena en el albergue. Mientras tanto, en el albergue, la niña sin hogar despertó con el recuerdo de la millonaria, entregándole el tazón. Se vistió con una vieja chaqueta y salió al patio de ladrillo, donde los voluntarios repartían desayuno. La reconoció a lo lejos, caminando entre las mesas con una bandeja de galletas recién horneadas. La niña corrió hacia ella, pero la millonaria alzó la mano, pidió silencio y, con un gesto suave, le ofreció una galleta y un abrazo que resonó en su costado como un tambor. Si esta unión de dos mundos te conmovió, suscríbete, porque lo que viene será un cambio sin retorno. En aquel día, el restaurante se transformó en un centro comunitario. Las puertas ya no eran solo un umbral de elegancia, sino un porto de transformación. Gente humilde, empresarios, artistas y estudiantes se unieron para servir. El chef planificó menús inclusivos, médicos ofrecieron consultas gratuitas, abogados dieron asesoría pro bono, la millonaria conversó con cada persona, escuchó historias de maltrato, de sueños rotos, de valentía cotidiana. Un periodista local entrevistó a la niña que ahora sonreía sin reservas. Ella explicó: no pedí solo comida, pedí dignidad. La frase recorrió las redes sociales. Llegó a oídos de políticos y filántropos. De pronto, la ciudad entera sintió el estremecimiento de la empatía. Bancos donaron alimentos, escuelas decretaron jornadas de solidaridad, iglesias organizaron brigadas de regreso a la mansión. La millonaria contempló su reflejo. No había cambiado su atuendo, pero sí su mirada. Se sentó junto a la ventana y dejó que la brisa nocturna meciera las cortinas de seda. Recordó las palabras del narrador: en el poder real no reside en lo que posees, sino en lo que decides dar. Y en ese instante comprendió que su fortuna, heredada de generaciones de ambición, podía convertirse en el cimiento de un mundo más justo. Encendió una segunda vela. El narrador concluye: y así, un plato compartido rompió el hechizo del privilegio. Una mano extendida cambió destinos, porque, a veces, una sola niña abre la puerta al corazón de un imperio. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con un rumor que corría de boca en boca en el restaurante de lujo, que solo servía a la élite. Ahora abría sus puertas a quienes tuvieran hambre de verdad. El anuncio se difundió por radios locales y redes sociales, sorprendiendo incluso a los empleados más veteranos. Nadie creía que aquello fuera real, hasta que vieron a la millonaria descendiendo de su automóvil, envuelta en la bufanda de cachemira y con la mirada firme de quien ha decidido cambiar su destino, sin esperar invitación. La alfombra roja, esta vez pisando baldosas de la calle Nutapechis Terciopelo, saludó al chef con un gesto sencillo y caminó hacia el fondo del salón, donde los manteles de lino habían sido reemplazados por mesas de acero inoxidable. Allí, voluntarios en delantales
distribuyeron recipientes de metal llenos de sopa, pan y fruta fresca. En las esquinas, médicos y enfermeras tomaban la presión arterial de quienes lo requirieran. Abogados revisaban expedientes legales para ofrecer asesoría gratuita, y psicólogos escuchaban historias rotas con respeto. La niña que una vez pidió sobras apareció en la puerta, tímida, cruzó la mirada con la millonaria. Quayon la invitó a acercarse con un ademán cariñoso. Se sentó en una silla sin patillas, junto a una familia de 4, que no había visto un plato caliente desde hacía días. El narrador recuerda cómo, en ese instante, la grandilocuencia perdió su valor frente a un simple tazón de calor humano. Cada corazón presente latía al compás de una misma sinfonía en la de la solidaridad. Si esta revolución de compasión te conmovió, suscribite, porque la sombra del pasado aún acecha. Mientras tanto, en la mansión, el abanico de invitados se ampliaba. Filántropos, artistas y líderes comunitarios recibían correos de la millonaria. El privilegio, sin propósito, es una prisión dorada. Acompáñenme. Bastó para que plazas y plazas de ayuda social se formaran espontáneamente. Un empresario donó camiones de reparto. Una escuela ofreció instalaciones para cursos de oficios. El hospital municipal brindó servicios de salud mental. Cada actor de la sociedad colaboró, impulsado por el ejemplo de una sola mujer. Sin embargo, no faltaron voces críticas. Blogueros ácidos y columnistas escépticos escribieron que todo era un espectáculo publicitario, que la millonaria buscaba limpiar su reputación, que las obras de hoy serían el circo de mañana. El narrador detiene la historia un instante y susurra a veces. El juicio fácil es el refugio de quienes no quieren soltar su indiferencia. A la millonaria leyó las críticas mientras revisaba la lista de contribuciones. Sintió un golpe de duda. Recordó las paredes vacías de su mansión, los ecos de silencio en su sala de estar. Pensó en la niña y en el brillo que descubrió en sus ojos. Cerró la pantalla del ordenador, apagó la luz del despacho y salió al balcón. Allí la brisa nocturna la envolvió con un susurrón: sigue adelante. Una llama, por pequeña que sea, no teme a la oscuridad. Al día siguiente, volvió al albergue. Esta vez llegó con cajas de utensilios de cocina, faroles solares y estanterías. Para organizar donaciones, reunió a voluntarios y les habló sin grandes discursos, solo con la honestidad de quien ha visto el abismo. No vine por fama. Vine porque vi un vacío en mi alma que solo la compasión pudo llenar. Los voluntarios aplaudieron en silencio, con lágrimas en los ojos, convencidos de que el cambio real nace de la humildad. Mientras tanto, la niña sin hogar, hoy ya no tan niña, coordina el comedor del restaurante. Viste un delantal limpio y reparte raciones con la sonrisa de quien sabe que su voz importa. El narrador describe su sorpresa en la pequeña que pidió sobras. Ahora es un puente que une dos mundos. Su historia inspira a quienes dudan. El más frágil de los corazones puede convertirse en arquitecto de un nuevo mañana. Al caer la tarde, la millonaria y la niña se sentaron juntas frente al albergue. Compartieron un plato de lentejas y pan de ajo, ambas con la mirada puesta en el horizonte urbano. El narrador cierra este bloque recordando a dos generaciones se abrazan, dos vidas se rejuvenecen. Hoy, la abundancia se mide en manos entrelazadas, no en cifras contadas en cuentas bancarias. El sol se ocultó, pero la llama de la esperanza ardió más intensa que nunca. En la luz del amanecer se filtraba entre los muros del albergue, pintando de oro las colchonetas y el humo de las sopas todavía humeantes. Ali, la millonaria y la niña sin hogar y ya colaboradora del programa organizaron una ronda de capacitación a nuevos voluntarios. El narrador describe la escena: mesas plegables y utensilios básicos, manuales de higiene y recetas adaptadas para maximizar cada ingrediente.
sin desperdicio. El corazón de aquella iniciativa no era el lujo, sino la dignidad en enseñar a cocinar, a servir con respeto y a sonreír aún en medio de la adversidad. En uno de los voluntarios, un antiguo chef de hospital, tomó la palabra. Con voz serena, explicó la importancia de escuchar a cada persona antes de ofrecer la comida. La razón de su hambre puede ser más profunda que un estómago vacío. La millonaria asintió, recordando cómo, en su niñez, nadie le enseñó el valor de la empatía. La niña, de pie junto a ella, sostuvo un plato con remedio casero de legumbres y verduras, y se acercó a una mesa donde un anciano entregaba un paquete de pañuelos a quienes lloraban al compartir su historia. Si te conmovió este despertar de conciencia, suscríbete, porque aún queda desenterrar sombras viejas. El equipo se dividió en grupos en uno. Recorría las calles recogiendo donaciones. Otro gestionaba citas médicas para los necesitados. Un tercero elaboraba menús especiales para niños y ancianos. La millonaria supervisaba cada detalle, entregando su tarjeta de crédito al coordinador de transporte en fondos para adquirir equipamiento de cocina industrial móvil. Más allá del restaurante, la iniciativa se expandía en tapas solidarias, en bares, cenas benéficas en salones sociales, comedores móviles en parque. La ciudad entera giraba, poco a poco, hacia la compasión activa, pero no todo fluía sin fricciones. El narrador introduce el conflicto en algunos empresarios, temerosos de perder clientes de alto poder adquisitivo. Presionaron al Consejo Municipal para detener los permisos de los comedores. Argumentaban que atraerían multitudes indecibles y mancharían la imagen de la ciudad. Se creó un debate público. ¿Era la filantropía un valor necesario o un fastidio social? En las redes, hashtags confrontados han comidas derecho contra no somos basurero social. El narrador pausa y dice: el egoísmo levanta muralla, la generosidad, puentes. La millonaria, al enterarse de las presiones políticas, convocó una conferencia de prensa. Vestida con sencillez, sin joyas ostentosas ni vestidos lujosos, se plantó frente a los micrófonos. Con voz firme, relató su experiencia, el vacío de su juventud, la niña que pidió sobras, el poder transformador de un plato compartido. Sin mencionar cifras de su fortuna, definió su compromiso. Cada ser humano merece dignidad. No renunciaré a esto. La declaración resonó en altavoces. Ciudadanos comunes, que antes caminaban indiferentes, marcharon hacia el albergue con cubiertos y mantas. Familias enteras colaboraron en jornadas de limpieza y pintura. Incluso muchos de los detractores se conmovieron al ver a sus propios hijos aprender a preparar comida y a servirla con cariño. Punto de inflexión. El narrador introduce un flashback doloroso. A la millonaria recuerda su niñez en una casa fría, con banquetes opulentos, ignorados por los adultos. En ese recuerdo ve a la niña que fue solitaria, hambrienta de afecto. Comprende que su ambición, sin humanidad, había sido una camisa de fuerza. Ahora, el orgullo se convertía en fuerza motriz para servir al otro. En paralelo, la niña, sin hogar, convertida ya en joven voluntaria, recibe la noticia de que su madre, a quien creía perdida, vive en un refugio cercano. El narrador relata la duda que se apoderó de su pecho. ¿Se repetirá la historia de abandono? Pero la esperanza, tejida con cucharones de sopa y miradas de consuelo, le enseñó que pedir ayuda no era debilidad sino valencia. Sí, es unión de destinos, te eriza los ánimos. Suscríbete, porque la verdad aún clama por justicia. A la conferencia concluye con una ovación espontánea. La millonaria y la joven se abrazan ante cámaras y ciudadanos. El narrador enfatiza: no es el dinero, sino el acto de compartir, lo que rompe la soledad. En el abrazo desinteresado nace un nuevo contrato social. Cuando el grupo se dispersa, el restaurante de lujo
convertido en centro de servicios comunitarios, alza la cortina. Dentro, brillan cucharones y fogones encendidos, listos para alimentar cuerpo y alma. Afuera, la puerta permanece abierta, invitando a todos a cruzar. El narrador cierra el bloque en una niña que pidió sobras, una mujer que ofreció su mundo, y una ciudad que aprendió que la caridad no es dádiva, sino deber de cada corazón. La madrugada cedía ante un amanecer rosado, cuando la millonaria atravesó de nuevo el umbral del albergue. Esta vez no llegó sola Anne. La acompañaban líderes comunitarios y representantes de varias ONG, convocados por ella para anunciar la creación de un fondo permanente de ayuda. El narrador hace una pausa en un sábado ordinario en la ciudad. Se había convertido en un día extraordinario de esperanza compartida. Anne. En el patio interior del refugio se dispusieron sillas y una tarima improvisada. La niña, ahora joven voluntaria, con delantal y sonrisa, firme entregó el micrófono a su benefactora, sin ostentación. La millonaria habló. Anne, hoy no solo donamos dinero, prometemos caminar junto a ustedes, escuchar sus voces y actuar cada día. Su voz, cargada de emoción, emocionó a los presentes. Cada aplauso era un latido de solidaridad. Después, una fila de mesas mostraba proyectos comunitarios en huertos urbanos, en solares abandonados, bibliotecas de intercambio de libros usados, talleres de carpintería para jóvenes en riesgo, consultorios de salud mental en centros vecinales. La millonaria recorrió cada puesto, escuchando a quienes habían transformado el programa de reparto de comida en motores de autogestión. El narrador destaca: a lo más poderoso no es regalar, es despertar la capacidad de cada uno para convertirse en agente de cambio. En un rincón, un grupo de adolescentes pintaba un mural en la niña sin hogar. La millonaria, manos unidas bajo un arcoíris de cuchara y tenedor. La artista, una joven grafitera, explicó: en este mural representa la unión de dos mundos. El narrador subraya el simbolismo: cuando el hambre de justicia se mezcla con el hambre de pan, nace una obra que alimenta cuerpo y alma en sí. Este despertar colectivo enciende tu espíritu. Suscribe, porque la próxima escena pinta el bosque de la transformación. Un poco después, la millonaria propuso una jornada en la que cada integrante sembrara un árbol en un terreno degradado junto al río. Así como alimentamos cuerpos, floreceremos con vida nueva, afirmó. Todos tomaron palas y brotes de árboles nativos en sauces, robles y álamos. Los voluntarios, desde ancianos hasta niños, hundieron las raíces en la tierra. La niña observó al árbol que plantaba, recordando el roble joven que germinó tras la bellota. Comprendió que la semilla de la compasión daba frutos infinitos. En silencio, el narrador describe el paisaje en las filas de brotes al sol, los rostros bañados de tierra y esperanza, el río cercano murmurando su aprobación. Cada árbol es una promesa viviente, cada hoja un aplauso verde al acto de compartir. Dice Anne al finalizar la plantación. La millonaria se retiró junto a la niña y el ranger. Cruzaron un sendero rumbo al antiguo restaurante, transformado en centro multifuncional. Allí, un letrero fresco anunciaban Centro de Cultura y Solidaridad abierto a todos. Dentro se celebrarían charlas, cursos y encuentros comunitarios. La gran sala de banquetes se había convertido en auditorio, la cocina en aula de gastronomía social. A la millonaria recorrió el lugar y apoyó su mano en una pared recién pintada. Con testimonios aquí aprendí a leer, aquí recuperé mi fuerza, aquí encontré mi voz. Una voluntaria le mostró una libreta con agradecimientos a más de 1000 firmas de beneficiarios. El narrador reflexiona: un restaurante que antes alimentaba vanidades, hoy nutre sueños. Mientras el sol se escondía, la niña y la millonaria se sentaron en la entrada. La joven sostuvo un cuaderno donde apuntaba sueños en ser chef, abrir su propio comedor
ayudar a otros como la ayudaron a ella. La millonaria indicó con orgullo Anne: esa libreta es el mayor legado de todo esto. El narrador concluye en la grandeza de una fortuna se mide en historias de transformación, no en cifras contables. Y, en la penumbra de la tarde, el restaurante Centro emanó luz a su alrededor, faro de solidaridad. La ciudad despierta supo que la compasión había trazado un nuevo mapa social. El sol bañaba las calles remozadas de la ciudad cuando la noticia llegó al Departamento de Servicios Sociales. La millonaria había donado no solo dinero y comida, sino también la antigua mansión que perteneciera a sus antepasados. Aquellas paredes de mármol y candelabros se convertirían en un hogar compartido para madres solas, veteranos sin refugio y jóvenes en riesgo. Nadie lo esperaba, ni siquiera quienes habían presenciado su primer acto de compasión. El narrador subraya la magnitud del momento, un símbolo de opulencia, desmantelándose para erigir un refugio de esperanza a petición de la millonaria. El arquitecto urbano realizó un diseño inclusivo en salones, para talleres de oficios, aulas para alfabetización, habitaciones con literas y baños comunitarios, un jardín interior con comedores al aire libre, todo construido sin perder la esencia de la construcción original, en columnas talladas, vitrales restaurados y patios en los que los arcos renacentistas se abrían al cielo, ahora cargado de un nuevo significado. Si esta metamorfosis te conmueve, suscríbete, porque el próximo paso revelará viejos fantasmas. A las obras inauguraron un hormiguero de actividad. Albañiles, pintores y voluntarios trabajaron codo a codo con ex-residentes de la calle. En la entrada, la niña sin hogar, convertida en coordinadora de proyectos, organizaba la llegada de ropa donada y utensilios de cocina. La milaneria, con casco y chaleco de seguridad, supervisaba todo con mirada atenta, aprendiendo nombres y escuchando historias. Allí, en el vestíbulo principal, un anciano ex mecánico limpió una de las columnas con nostalgia. Alguien se acercó para agradecerle. Usted me salvó la vida. Él sonrió con lágrimas en los ojos, y el narrador se detiene para decir a veces, quien recibe un gesto simple, retribuye con gestos más grandes. Mientras tanto, un equipo de psicólogos y trabajadores sociales equipaba salas de terapia. El diario de la niña, hoy joven adulta, contaba que su mayor miedo era volver a la invisibilidad, pero aquellos cubículos insonorizados ahora la invitaban a compartir sin temor. Documentó su historia en un mural de acrílico detrás de su escritorio, el momento en que pidió sobras y el instante en que supo que el mundo podía cambiar al caer la tarde. Los pasillos se llenaron de voces en clases de costura, lecciones de lectura para niños de barriadas vulnerables, círculos de palabra para desempleados. La millonaria se sentó en una mesa junto a un veterano que dibujaba planos para un banco de herramientas comunitario. Ella le preguntó con curiosidad y escuchó las ideas florecer, tomando notas en su agenda sin hojas de oro, sino manchadas de tinta. Si esta sinfonía de vidas entrelazadas te emociona, suscríbete, porque el recuerdo de aquel primer plato late en cada gesto. De pronto, alguien llamó a la millonaria por su nombre. Era el chef del restaurante, con un cuaderno lleno de recetas adaptadas. Le dijo a Anne que los comensales del refugio no pierdan el sabor ni la dignidad. Juntos planificaron un menú nutritivo con productos de huertos urbanos que también habían creado en los terrenos adyacentes. El narrador reflexiona: dar pan es necesario, pero enseñar a cultivar la tierra engendra libertad. Cuando la noche cubrió la mansión convertida, la millonaria subió por la escalera principal y se asomó al balcón interior. Las luces amarillas chispeaban en los patios internos, a niños jugando, adolescentes charlando en sofás viejos, voluntarios
haciendo rondas de limpieza. Respiró hondo y recordó al narrador su propia voz. ¿Puede el arrepentimiento heredado transformarse en legado? La respuesta flotó en el aire en sí. Cuando el compromiso se convierte en acción diaria en el narrador, concluye el bloque asciende. Una niña que pidió migajas. Nació un proyecto de vida. De una heredera fría, brotó un corazón en acción. Y la mansión, antes símbolo de poder, se hizo hogar compartido, tejiendo futuro, con manos que antes soñaron con un simple bocado de esperanza. La mañana siguiente amaneció con un murmullo de entusiasmo por los pasillos de la antigua mansión. Aquella construcción, otrora palacio de lujo y etiqueta, ahora respiraba con la energía de nuevos habitantes, a madres solteras cantando nanas, a sus hijos, jóvenes aprendiendo carpintería en los talleres de madera, veteranos compartiendo relatos de lucha en un salón de relatos orales. El narrador describe la escena con una sonrisa. El eco de risa se mezclaba con el susurro de las máquinas y la cadencia de la palabra compartida en el comedor principal. El chef organizó el primer brunch. Las mesas de caoba brillaban bajo el sol que entraba por los ventanales. Cada plato llevaba el nombre y la historia de quien lo creó en sopa de lentejas de Doña Marta, ensalada otoñal de Pedro, pan integral de Carla. La niña, ahora joven, coordinadora, presentó el menú. Los comensales elegían su platillo y dejaban una nota de agradecimiento pegada en un mural de recuerdos. El narrador enfatiza: nunca antes un acto de comer había cobrado tanta dimensión de respeto y orgullo. Si esta fiesta de sabores y memorias te derrite el alma, suscríbete, porque la armonía forjada tiene aún ecos por revelar. Mientras tanto, la millonaria caminaba por un pasillo que unía el comedor con los dormitorios comunitarios. Se detuvo junto a la puerta de un cuarto que albergaba un consultorio legal gratuito. Ahí, un abogado voluntario escuchaba la historia de una madre que luchaba por obtener la custodia de su hijo. La mujer, con voz firme, relataba su miedo a un sistema que la marginaba. Al finalizar, el abogado le estrechó la mano y le prometió acompañarla en cada trámite. La milaneria, conmovida, tomó nota mental en el cambio. No solo pasaba por el estómago, sino por el acceso a la justicia. En Outreau Sector, un grupo de psicólogos atendía a adolescentes con traumas de abandono. La niña coordinadora, de pie junto a la puerta, recordaba su propio miedo a la oscuridad y su alivio al hallar una mano amiga. El narrador susurra que el verdadero lujo no reside en la cristalografía, sino en la calidez que cura heridas invisibles al mediodía. El chef anunció la apertura del Mercado Solidario, un espacio dentro de la mansión donde productores locales ofrecían verduras orgánicas, pan artesanal y quesos de fincas familiares. El precio era simbólico a lo que cada cliente pudiera aportar, en metálico o en horas de voluntariado. El narrador señala con aprecio en aquella idea rompía el esquema de caridad vertical para instaurar una red de apoyo mutuo en la entrada. La millonaria recibió la visita de un viejo periodista que había cubierto sus primeros escándalos de negocios fríos y despiadados. Él le preguntó si todo esto era una nueva campaña mediática. La mujer lo miró a los ojos y, sin pretender dramatismo, relató su propia metamorfosis de niña, hambrienta a heredera solitaria, de dueña de todo a sierva del cambio. El periodista, conmovido, limpió sus lentes empañados y asintió. El narrador comenta: la autenticidad puede disolver la incredulidad. Si crees en el poder de la transformación genuina, suscríbete, porque aún hay secretos guardados en estos muros. Por la tarde, la millonaria convocó un consejo de sabios a 4 beneficiarios que, con su experiencia, ayudarían a tomar decisiones. Entre ellos, Doña Marta, la cocinera, el joven carpintero, la madre luchadora y un veterano de guerra. Formaron un semicírculo en el jardín interior,
rodeados de bancales de hierbas aromáticas. Cada uno expuso sus ideas: ampliar las plazas de acogida, crear un programa de empleo, empezar clases, ya architerapia. La millonaria tomó notas y, al cerrar la sesión, expresó gratitud en su voz: define nuestro rumbo. El narrador subraya la virtud de escuchar en un mundo que grita sin atender. El silencio colaborativo se alza como un acto valiente. De la reunión, la niña coordinadora acompañó a la millonaria a la fuente central, donde dos peces nadaban en círculo, símbolo de resiliencia. La mujer recogió un puñado de agua y lo vertió en su palma, recordando la primera cucharada que ofreció aquella noche. Honrito íntimo, el agua que da vida. Ahora compartida, el atardecer teñía de púrpura los vitrales. La millonaria subió a la torre principal, abrió las ventanas y observó la ciudad extendida ante ella. No vio luces de neón ni coches de lujo, sino destellos de esperanza en faroles en plazas, bocas sonrientes en plazas de mercado, la silueta de un nuevo árbol donde antes había abandono. El narrador remata con emoción. El mundo cambió un pedazo con un tazón de sopa. Imagina lo que puede suceder si cada uno pone su cucharón. A la brisa nocturna arrancó una hoja de laurel y la meció hacia la torre. La millonaria la recogió y la guardó en su bolsillo derecho. Era el presagio de la próxima etapa en expandir ese oasis solidario a otras ciudades, quizá al país entero. Una semilla de compasión, germinada en un corazón que supo perdonar su propio orgullo. Al bajar por la escalera, la niña la esperaba en el pasillo. Ambas compartieron una mirada de complicidad arquitectas de un nuevo pacto social. Concluye: cuando un acto rompe el hechizo del egoísmo, surge un legado de manos unidas, y en cada gesto humilde late la promesa de un mañana distinto. El alba se colaba entre los arcos renacentistas de la mansión convertida en refugio, iluminando cada rincón con un brillo suave. En el patio interior, junto al mural de cuchara y tenedor arcoíris, la niña, ya joven coordinador, organizó una ceremonia simbólica: la entrega de llaves de la esperanza. El narrador detalla el ritual: un manojo de llaves antiguas, pulidas y barnizadas, cada una marcada con la inscripción Puerto Abierta. Se repartirían a vecinos, voluntarios y beneficiarios, simbolizando que ahora eran dueños de un espacio que antes fuereles vedado. La millonaria tomó la mano de la joven y juntos sostuvieron el manojo de llaves. Luego, en voz alta pero sin estridencias, nombraron a la primera beneficiaria a doña Marta, quien recibiría un espacio para impartir clases de cocina. Apareció una ovación discreta, cargada de emoción, que el narrador describe como el murmullo de 100 corazones latiendo al unísono. Doña Marta, con manos temblorosas, recibió su llave y la alzó ante la multitud improvisada. Si esta ceremonia de empoderamiento hace latir tu espíritu, suscríbete, porque la historia cruza fronteras. Una fila se formó ante la tarima: madres solteras, veteranos, jóvenes artistas, estudiantes de noche. La millonaria entregó las llaves personalmente, escuchando sus sueños. Al joven carpintero le dio la llave número 7, informándole que tendría acceso a un taller con máquinas donadas por empresas locales. Al veterano de guerra le otorgó la llave número 19, asegurándole un cuarto privado para su recuperación. A la estudiante, llave número 3, con la promesa de una beca que cubriera su carrera técnica. El narrador reflexiona: nunca antes las llaves significaron tanto. No abrían puertas de mármol, sino corazones y oportunidades. No representaban exclusión, sino inclusión radical. Y en cada nombre pronunciado la mansión retumbó con un eco de justicia restaurada. Tras la ceremonia, un grupo de voluntarios desmontó el mural arcoíris para trasladarlo al salón principal, donde sería expuesto de manera permanente. Mientras lo hacían,
La niña coordinadora explicó que el mural debía vivir entre quienes lo inspirasen. El narrador destaca en el arte, se convierte en testigo de la transformación social en los pasillos. La millonaria conversó con el joven carpintero. Él expresó su gratitud y aclaró un proyecto en construir un banco de herramientas móvil para llegar a barrios aislados. La mujer tomó nota mental y al día siguiente presentó el plan ante su junta de directores, convencida de que los mercados solidarios debían replicarse en otras ciudades. Si este impulso de expansión te llena de esperanza, suscríbete, porque la generosidad no conoce límites. Mientras tanto, en la cocina central, el chef dirigía un taller de conservación de alimentos impartido por nutricionistas voluntarios. Junto a una mesa repleta de verduras marchitas y frutas maduras, enseñaba a preparar conservas y mermeladas que se distribuirían en temporada de escasez. El narrador interviene en un solo gesto. El desperdicio se convierte en sabor y resiliencia al mediodía. El restaurante comedor reabrió sus puertas esta vez, con buffet libre para todos. Las mesas rectangulares, dispuestas en línea, ofrecían desde sopa de lentejas hasta guisos de temporada. La millonaria se colocó detrás de la línea de servicio, repartiendo porciones con cucharones de acero inoxidable. La niña la acompañaba, sirviendo ensaladas y panes. La escena generó emoción a cientos de personas de todas las edades y orígenes. Se reunieron en un acto de fraternidad culinaria. El narrador describe el instante como el gran banquete de la empatía. Por un momento no hubo distinciones de clase en ricos y pobres, voluntarios y beneficiarios. Compartieron el mismo mantel. La risa y el llanto de agradecimiento se mezclaron en un solo canto. El canto del comenzar de nuevo por la tarde. La millonaria y el equipo se reunieron en el salón de actos, convertido en auditorio. Proyectaron un video con testimonios de la madre que recuperó la custodia, el joven que pagó su matrícula, el anciano que volvió a pintar. Cada relato, con su rostro encendido de emoción, fue acompañado por tráilers de texturas cotidianas. El cuchillo cortando pan, el tazo humeante en piel áspera, la mano apretándose a otra. Si estas historias te estremecieron, suscríbete, porque el verdadero final aún no ha llegado. A la millonaria cerró la sesión con una frase sencilla: esto no termina aquí. Cada día construiremos el mañana con las propias manos de quienes lo necesitan. Un aplauso ensordecedor la siguió por el pasillo. El narrador comenta: la responsabilidad compartida es la fuerza que trasciende las promesas individuales. Cuando la noche cayó, el mural arcoíris iluminó el salón con focos suaves, y las primeras llaves cayeron en manos de los recién nombrados custodios del proyecto. La sala vibró con un eco de esperanza, y el narrador concluye: de una niña sin hogar que pidió sobras, nació un pacto de transformación. De una mujer de privilegios, brotó un río de solidaridad, y en cada llave entregada late la promesa de un futuro tejido por infinitas manos unidas. La mañana amaneció con un aire distinto. El refugio comunitario, antaño mansión de opulencia, vibraba con actividad desde primera hora. Un tren de voluntarios desembocaba en el patio. Maestros retirados, ingenieros, estudiantes y vecinos curiosos, todos atraídos por el rumor de un nuevo proyecto, impulsado por la millonaria que, tras recibir llaves y propuestas, había decidido llevar la solidaridad más allá de los muros del refugio. El narrador describe la escena frente a la fachada principal. Un grupo de arquitectos sociales desplegaba planos sobre mesas plegables. Dibujos de barrios desfavorecidos se superponían a mapas detallados de estaciones de tren y paradas de autobús. El objetivo era crear estaciones solidarias donde, junto a paradas de transporte público, las personas en situación de calle pudieran encontrar comida caliente, agua potable y acceso a servicios básicos las 24 horas. Un ambicioso plan que,
requería coordinación con autoridades y vecinos. Si este sueño de inclusión te hace latir el corazón, suscríbete, porque el próximo paso llevará la esperanza a cada rincón. La milanería, acompañada por la niña, y ya decidida líder social, llegó al trazado de la primera estación, en un barrio periférico. Con casco y chaleco reflectante, recorrió el terreno en solares vacíos, grafitis en muros descascarados y esquinas donde hombres y mujeres dormían con cartones. El contraste con la mansión convertida en refugio era abrumador. El narrador insiste a que el contraste servía de recordatorio de que la transformación social no basta con gestos aislados, debe extenderse a la geografía del abandono a su lado. Un funcionario municipal tomó notas en permisos, licencias urbanísticas y colaboración policial para garantizar seguridad. Vecinos curiosos se asomaron a la escena, algunos con recelo, otros con esperanza. Una anciana con bastón se acercó y, sin pedir teléfono, ofreció su terreno contiguo para construir un pequeño comedor móvil. No dejen que este proyecto sea solo para visitantes, que sea de todos, susurró con voz queda. El narrador subraya el poder de la palabra osa. Un solo gesto abre puertas an. Mientras tanto, en los talleres de carpintería del refugio, el joven carpintero ahora, maestro instructor, terminaba la construcción de cajas de distribución móvil, estructuradas con madera de palets recuperados. Equipos de voluntarios lijaban y barnizaban cada pieza, colocando en su interior termos de acero y loncheras isotérmicas. La reportera, con cámara en mano, capturaba el brillo de la madera y el entusiasmo en los rostros de quienes entonaban cánticos improvisados, al compás de martillos y serruchos. Si esta sinfonía de acción te llena de energía, suscríbete, porque lo que verás romperá tus esquemas. El chef del refugio coordinaba la preparación de alimentos específicos para llenar las cajas guisus nutritivos, ensaladas de legumbres y verduras, galletas de avena y barras de frutos secos. Dietistas voluntarios pesaban y analizaban cada ración. En un campamento improvisado, médicos ofrecían curitas, vacunas antitetánicas y consultas básicas. Psicólogos entregaban folletos de ayuda emocional, todo en una coreografía de compasión profesional. A la millonaria invitó a un grupo de jóvenes, estudiantes de periodismo, a participar. Les sugirió que documentaran no solo los resultados, sino los procesos en entrevistas con beneficiarios, crónicas del trabajo en equipo y reflexiones de voluntarios. La historia completa importa, afirmó. El narrador reflexiona a narrar. La solidaridad en tiempo real multiplica su impacto, convirtiendo a cada espectador en posible agente de cambio cuando el sol alcanzó su cenit. La primera estación solidaria estuvo lista. Una carpa de lona blanca se erguía junto a la marquesina del autobús. Un mostrador de madera presentaba una sencilla placa: «Han bienvenido. Este es un lugar de refugio y alimento». La niña y líder cortó una cinta tricolor con tijeras. Al hacerlo, una ovación espontánea surgió del grupo AN voluntarios, vecinos y transeúntes sorprendidos. Si este corte de cinta te inspiró, suscríbete, porque la verdadera fuerza nace de pequeños comienzos. A la estación abrió sus puertas con una avalancha de personas necesitadas. Un hombre mayor sostuvo la puerta para que entraran ancianas con bastones. Una madre ayudó a acomodar a sus hijos. Un joven, con mirada agradecida, recibió agua y una porción de sopa. Cada entrega, narrada en voz baja por la joven coordinadora, parecía un verso de dignidad. El narrador concluye: «Nunca un plato fue tan valioso a Meggia Targi la milenaria». Se retiró junto a la niña y el carpintero. Caminaban por la acera polvorienta, donde antes había desesperanza. Ahora, 5 personas en fila
sostenían sus bolsas de alimentos y sonreían. Un grafiti vecino había sido cubierto por un mural de manos unidas, pintado por artistas locales. El narrador cierra el bloque con emoción de la mansión al asfalto. La compasión trazó un puente, solo acaba de abrirse al tránsito de la esperanza. Al caer la noche, las luces de la primera estación solidaria dibujaron un oasis en medio del barrio periférico. Faroles solares, cocinas móviles y carpas de lona surcada por logos comunitarios se alzaron como testigos de la voluntad colectiva. A cada lado, bancos de madera reciclada aguardaban a quienes necesitaran un respiro, un plato caliente o una mano amiga. El narrador describe el ambiente en un murmullo constante de conversaciones, risas y agradecimientos, entremezclado con el aroma de guisos recién hechos. La millonaria regresó al lugar acompañada por un gobierno local que por primera vez vio con buenos ojos una alianza entre sector privado y ciudadano. Un concejal que en otro tiempo la había criticado, ahora le estrechó la mano y ofreció respaldo logístico. Camiones del ayuntamiento para replicar el modelo en otros puntos de la ciudad. El narrador subraya el valor de la corresponsabilidad. Cuando las instituciones comprenden que la sociedad civil puede ser aliada, los muros de indiferencia se desmoronan. Si esta convergencia de fuerzas te inspira, suscríbete, porque el próximo amanecer traerá nuevas estaciones en el interior de la carpa principal. La niña coordinadora supervisaba la entrega de alimentos. A su lado, un grupo de jóvenes universitarios tallaba las listas de quienes habían firmado compromisos de voluntariado futuro. Entre ellos, un muchacho de mirada intensa relataba cómo, gracias al programa, recuperó las ganas de estudiar y participaría en el próximo taller de carpintería. Su testimonio, el narrador explica, era la prueba viviente de que un solo tazón de sopa puede restaurar el ánimo y abrir horizontes en paralelo. Médicos y enfermeras realizaban una campaña de salud preventiva. Tomaban presión, vacunaban y ofrecían charlas sobre alimentación equilibrada. Una madre joven, con su bebé en brazos, recibió una vacuna e ingresó a una sala de lactancia improvisada. El narrador destaca la importancia de la atención integral. El cuerpo se nutre con comida, pero la salud se sostiene con cuidado continuo. Mientras tanto, en un rincón iluminado por lámparas de aceite, un abuelo veterano organizaba un taller de memoria para adultos mayores. Sacaba fotografías antiguas y las disponía en una mesa. Invitaba a los presentes a compartir sus historias: la emigración, la guerra, el primer beso, la boda en el pueblo natal. El narrador conmueve al decir que poner en palabras el pasado sana el corazón. Si este mosaico de proyectos te llena de emoción, suscríbete, porque la solidaridad no tiene un solo rostro. En un módulo anexo, psicólogos voluntarios ofrecían acompañamiento emocional. Escritores locales recolectaban relatos y los transcribían en un libro comunitario que se presentaría en un foro literario. Una joven exhabitante de calle leía fragmentos de su diario a un público emocionado. El narrador reflexiona que la palabra liberada es un acto de valentía y recuperación sobre el pavimento. En un área destapada, artistas urbanos pintaban un mural que integraba símbolos de las estaciones solidarias en llaves, manos entrelazadas, cuchara y tenedor, un autobús. Cada trazo celebraba la diversidad y el poder del colectivo. La niña, con un pincel en la mano, contribuyó añadiendo un arco iris en el horizonte del mural. Así miramos el futuro, dijo con determinación a lo lejos. Músicos callejeros montaron un pequeño escenario con guitarras. Tambores y flautas acompañaron canciones de aliento y protesta. Vecinos y voluntarios bailaron al compás. Despojados. El narrador describe la escena como una danza de la esperanza que desafía cualquier noche oscura. Cuando el reloj marcó las 10, el chef del refugio pasó con bandejas de chocolate caliente y galletas.
Un toque dulce para cerrar el día, explicó. Los niños tomaron sus tazas con ojos brillantes, y los adultos compartieron miradas cómplices. El narrador concluye: un postre compartido corona la jornada con la dulzura de la fraternidad. Final. La millonaria y la coordinadora caminaron juntas bajo los banderines festivos. Se detuvieron en la marquesina del autobús, donde un letrero anunciaba la ruta solidaria Amparada 1 en estación principal. Parada 2 an comedor juvenil. Parada 3 an patio de lectura. Y así, hasta el fin de la solidaridad. El narrador cierra con emoción cuando la compasión se convierte en GPS para la ciudad. Cada parada es un destino de vida, y cada trayecto una promesa cumplida. Cuando el sol declinaba, la estación solidaria brillaba bajo un cielo encendido en carmesí. La milonería, la joven coordinadora y un equipo de voluntarios recorrieron por última vez el barrio donde esta iniciativa nació a cada paso. El narrador describe cómo los muros antes desolados ahora lucían vitrinas improvisadas con utensilios donados, listos para quienes aguardaran el autobús. El aire olía a pintura fresca, a pan horneado y a voces que ya no temían al abandono detrás de ellos. El mural arcoíris crecía a cada pincelada, integrando nuevos rostros: un niño que aprendió a leer, una madre que recuperó la sonrisa, un veterano que volvió a soñar. La coordinadora sostuvo la paleta con orgullo en este mural. Respira con cada historia que aquí florece. El narrador subraya la potencia de ese símbolo, el arte, como archivo vivo de la solidaridad. Si renacer colectivo te inspira, suscríbete, porque el último gesto, afirma. El mañana avanzaron hasta la parada de autobús, señalizada con un letrero de madera en Ruta de la Esperanza. Allí aguardaban usuarios de todas las edades, estudiantes que iban a las clases de refuerzo, ancianos que asistirían al taller de memoria y madres que llevarían a sus hijos a consultas pediátricas. Cada uno portaba una bolsa con el logo comunitario, conteniendo alimentos y folletos de salud. El narrador comenta que nunca antes un viaje cotidiano había tenido tantos. La millonaria se acercó a un anciano de mirada serena. Él le entregó una caja de madera pequeña, tallada con la inscripción "Gracias". Al abrirla halló unas semillas de girasol y un sobre en siembra. Esto junto a tu casa, Deja Q. Flores Calagrat. Conmovida, la mujer guardó las semillas en su bolso y prometió plantarlas en el jardín de la mansión. El narrador reflexiona: un regalo de gratitud perpetúa el ciclo de la bondad a lo lejos. La joven coordinadora guió a la millonaria hacia un banco comunitario donde un grupo de niños ensayaba una obra de teatro sobre la importancia de compartir. Con vestuarios improvisados, delantales y cucharas como micrófonos, recitaban diálogos aprendidos de la vida real: cuando doy una sonrisa, renace la dignidad, y compartir mi plato es sembrar un abrazo. El narrador celebra el sentido lúdico de la solidaridad, la imaginación como puente entre generaciones. Luego, la comitiva llegó a un pequeño parque cercano, donde voluntarios habían instalado una biblioteca y estantes con libros donados permitían el préstamo gratuito. Un niño hojeaba un cuento ilustrado mientras su madre explicaba cómo, gracias a aquel espacio, accedía por primera vez a lecturas que despertaban su curiosidad. El narrador observa en el conocimiento, igual que la comida, nutre el espíritu. Si este tejido de iniciativas te despierte esperanza, suscríbete, porque el cierre conservará su latido al regresar al refugio mansión. La millonaria invitó a la coordinadora y al carpintero a acompañarla al jardín de la gratitud. Allí, junto al roble joven plantado en honor a las gemelas, depositaron las semillas de girasol juntos, cubrieron la tierra y vertieron un cántico de agua pura. El narrador cierra esta escena: cada semilla enterrada
Es un pacto con el futuro. Cada brote, la voz del cambio antes de despedirse, la millonaria invitó a todos los presentes a firmar el gran libro de ruta solidaria, colocado sobre un atril al pie del roble. Allí vecinos, voluntarios y beneficiarios registraron sus nombres, sueños y compromisos. Al pasar la última página, la joven coordinadora susurró: a nuestra historia vive en estas páginas. El narrador concluye en un libro colectivo, que será guía de quienes lleguen cuando la luna ascendió. El jardín interior se llenó de luces colgantes. La millonaria observó el cielo estrellado y o las palabras del narrador a veces. Un solo acto rompe un maleficio social. Sonrió con serenidad, consciente de que aquella estación solidaria no cerraría sus puertas, sino que abriría rutas en cada barrio. Y en esa noche serena, el eco de la ruta de la esperanza reverberó en el viento, asegurando que, donde antes hubo sombras, ahora florecería la solidaridad. A la primera luz del alba, acarició las fachadas restauradas de la mansión convertida en refugio, entre columnas renacentistas y vitrales, que ahora lucían pantallas de información comunitaria. Se percibía un silencio expectante. Hoy era el día de la gran inauguración de la red de estaciones solidarias, un proyecto que extendía la compasión más allá de la ciudad, uniendo barrios, caseríos y zonas rurales en una malla de ayuda permanente. La millonaria despertó antes del alba, recorrió los pasillos vacíos y contempló los letreros de bienvenido en múltiples idiomas. Vestida con ropa sencilla, vaqueros, camisa de algodón y un chaleco sin logo, se dirigió al salón principal. Allí la esperaba la coordinadora, sosteniendo un sobre con la lista de enlaces regionales que la iniciativa ya había firmado a alcaldes rurales, líderes indígenas, asociaciones de migrantes y comunidad agrícola. El narrador detalla el momento en las manos que estrechan acuerdos. Hoy son las mismas que antes. Solo apretaban cheques de lujo. Si este impulso de ampliar el abrazo humano, suscríbete, porque el cierre de esta historia abrirá puertas al mundo a las 8 en punto. El vestíbulo rebosó de representantes de comunidades lejanas, hombres y mujeres con ropas tradicionales, jóvenes con mochilas y agricultores con sus herramientas. Cada uno portaba una pequeña bandera de tela con el logo comunitario y una sonrisa de esperanza. La millonaria los saludó con sencillez, un apretón de manos, un guiño de complicidad. El narrador enfatiza que ese gesto humilde, directo, borraba siglos de distancia social. En el gran patio interior, convertido en foro al aire libre, se habían dispuesto bancos en semicírculo. Al centro, una tarima portátil sostenía pancartas que anunciaban rutas solidarias en mapas de toda la región. La coordinadora subió primero y presentó a la millonaria como la impulsora de un sueño que ya es realidad. A su lado, un anciano líder indígena elevó un cuenco de cerámica con maíz y semillas nativas, ofreciéndolas como símbolo de reciprocidad y arraigo. El narrador describe la escena en el maíz, sustento milenario. Sellaba el pacto entre tradición y modernidad. En si estas semillas de unidad te conmueven, suscríbete, porque esta cosecha de solidaridad será global. La millonaria tomó el cuenco, lo palmeó suavemente y depositó su propio aporte, un puñado de semillas de girasol, las mismas que antes plantó junto al roble. Hoy sembramos juntos el futuro, declaró. Luego entregó el cuenco al alcalde de la zona rural, quien se comprometió a abrir la primera estación en su comunidad, utilizando una vieja escuela abandonada. El narrador subraya que el diálogo intercultural entre café, maíz y grasa era la clave para tejer redes de apoyo más allá de la gran ciudad. Acto seguido, la coordinadora presentó un video de testimonios a campesinos que ahora podían vender excedentes
en el mercado solidario, migrantes que recibían comidas calientes y asistencia legal, mujeres rurales que accedían a talleres de emprendimiento. Cada fragmento, filmado con celular por los propios beneficiarios, era un testigo auténtico del impacto. El narrador comenta en la voz de quienes antes eran mudos, ahora retumba en cada pantalla. Derribando estigmas a mediodía, se sirvió un almuerzo comunitario en carpas, dispuestas en fila. Cocineros locales, junto al chef del refugio, prepararon guisos con productos regionales, papas andinas, frijoles de altura, pescados de río y frutas tropicales. Sobre las mesas de madera, tarros de barro, conservaban la frescura de las quesadillas artesanales y jugos de hierbas medicinales. La miloneria, la coordinadora y los invitados se mezclaron en la fila, sirviendo y compartiendo el mismo mantel. El narrador remarca, aun cuando la igualdad se sienta a la misma mesa, el banquete de la dignidad se corona con lazos de solidaridad. Mientras saboreaban la comida, la millonaria se acercó a una niña de ojos curiosos, hija de una familia campesina. Llegada en autobús, la niña le mostró una libreta donde había dibujado el refugio y la estación comunitaria. «Será mi escuela», dijo con firmeza. El narrador susurra Anne. En ese instante, comprendió que el ciclo de la compasión continúa en cada corazón joven que asuma su papel de constructor de futuro. Tras el almuerzo, se inauguró un taller de formación a líderes locales. Recibirían capacitación en gestión comunitaria, recaudación de fondos y comunicación social. La coordinadora presentó a los instructores, expertos en desarrollo rural y economía solidaria. Cada mentor voluntario internacional compartió su experiencia en proyectos exitosos de América Latina, África y Asia. El narrador concluye: el intercambio de saberes es la savia que hace florecer la justicia social en cualquier latitud. Al finalizar la jornada, la millonaria y la coordinadora subieron a la torre de la antigua mansión, donde se instaló un panel solar para abastecer la iluminación nocturna. Desde allí, ambas contemplaron el paisaje en carpas blancas, rostros diversos y humo de cocinas móviles, marcando el pulso de la red solidaria. La millonaria guardó sus notas en un sobresellado y con voz suave dirigió una promesa: no deteneremos este camino. Cada station, cada comunidad, es un capítulo de nuestra historia colectiva. El narrador cierra el bloque con emoción de una niña sin hogar que pidió sobras, hasta la red regional de compasión. Esta historia demuestra que un acto de bondad puede germinar en 1000 caminos, y hoy la promesa se extiende más allá de muros, fronteras y privilegios. La brisa vespertina trajo consigo el canto de las cigarras al terminar la jornada inaugural. Las estaciones solidarias recién abiertas comenzaban a reflejarse en los rostros de quienes, por primera vez, encontraban alivio en plena ruta. El narrador describe el murmullo de conversaciones animadas frente a las carpas de lona, consejos de salud, risas de niños explorando rincones iluminados y miradas cómplices entre vecinos que antes apenas se saludaban. En la estación del barrio, montaña, construida en una vieja biblioteca cerrada, un grupo de abuelos participaba en un taller de alfabetización digital. Los voluntarios les enseñaban a usar smartphones para conectarse con familiares que vivían lejos. Una anciana, con manos temblorosas, logró enviar su primer mensaje de voz. Al hacerlo, sus ojos se llenaron de un brillo que conmovió a todos. El narrador subraya el símbolo antes vedada. Ahora servía para acortar distancias y tender puentes de cariño. Si esta visión de inclusión digital te emociona, suscríbete, porque los próximos pasos definirán el mañana. Mientras tanto, en la estación rural de la Estación del Río, ubicada dentro de una caseta ferroviaria abandonada, agricultores y pescadores compartían sus excedentes con la comunidad. Un grupo de jóvenes estudiantes de agronomía
Ofrecía charlas sobre técnicas de cultivo sostenible y pesca responsable. El narrador destaca la alianza entre tradición y conocimiento. Modernos semillas criollas, junto a drones que monitoreaban la humedad del suelo, redes de pesca homologadas y un sistema de riego solar. La niña coordinadora, que ahora viajaba junto a la millonaria para supervisar cada estación, conversó con la líder de una cooperativa de mujeres artesanas. Ella explicó cómo, gracias al apoyo inicial, pudieron establecer un taller de confección de bolsas ecológicas con cuerda de fique. Cada producto llevaba estampado el logo comunitario. El narrador reflexiona: la economía solidaria brota, donde la urgente necesidad encuentra mano amiga en la estación universitaria. Frente al campus, la millonaria presentó un programa de becas complementarias. Estudiantes becarios explicaron en mesas redondas las barreras que afrontaban de transporte, de recursos, de acceso a bibliografía. Con un cheque simbólico, la millonaria aseguró fondos para cubrir matrículas, bibliotecas y residencias. El narrador comenta: la educación es luz que no se apaga, y abrir puertas significa encenderla en cada mente. Si esta apuesta por la educación te inspira, suscríbete, porque el impacto trasciende generaciones. Al caer la tarde, la estación del parque se transformó en un escenario de arte comunitario. Músicos, poetas y actores ofrecieron un festival en el que cada espectáculo celebraba la diversidad cultural de la región. La millonaria, desde el pequeño escenario, aplaudió a cada artista y entregó medallas de reconocimiento talladas en madera reciclada. El narrador describe el momento: el arte, libre de mercantilismo, resonaba como himno de unidad. Mientras el festival avanzaba, un problema emergió: cayó una lluvia torrencial que amenazó con inundar las carpas y cortar el suministro. Voluntarios y vecinos formaron cadenas humanas para mover las mesas y reforzar las lonas. El narrador elogia el acto espontáneo en la solidaridad. Se probó en la tormenta. No hubo distinción entre pobres y ricos. Todos se mojaron. Por la causa, la millonaria, empapada, supervisó la evacuación de equipos electrónicos y la protección de alimentos. Con voz firme, coordinó la reubicación de personas a salas interiores que aún disponían de espacio. El narrador narra: en el liderazgo surge cuando la calma se derrumba y aún así se actúan al amanecer siguiente. Tras la lluvia, el barrio entero lucía más limpio. El agua corría cristalina por calles de tierra, llevando ramas y hojas, pero también llevando semillas de cambio. En coordinación con servicios de emergencia, la millonaria gestionó bombas manuales y mangueras para drenar puntos críticos. El narrador comenta que la gestión de crisis fue un acto de amor profundo. Cuidar el refugio es cuidar a quien lo habita. Si esta prueba de fuego te conmueve, suscríbete, porque el coraje colectivo marca la diferencia. Con el sol de la mañana secando charcos, la estación del barrio Montaña reinició sus actividades. La niña coordinadora organizó un desayuno especial, café de comerciantes locales y panes horneados con granos recuperados. A la mesa acudieron todos: estudiantes, ancianos, artistas, agricultores. Entre sorbos y migajas, compartieron reflexiones sobre la lluvia y la fuerza de permanecer unidos. La millonaria se sentó junto a la coordinadora y expresó su gratitud. Miró las paredes restauradas de la biblioteca, ahora repleta de estanterías y pantallas interactivas. Recordó a la niña que pidió sobras y se emocionó: esto es más grande de lo que imaginé. El narrador cierra este bloque con emoción: de la tormenta emergen héroes silenciosos. De un acto de compasión nacen 8 estaciones. La solidaridad se revela en cada gota de lluvia y en cada rayo de sol. El cielo azul limpió el mundo, dejando a la vista el mural de Manos Unidas, pintado en una fachada vecina. Bajo ese mural,
La coordinadora plantó una palmera nativa como símbolo de resiliencia. La millonaria colocó a su lado una placa con la leyenda: "Este oasis solidario renace siempre". Y así, con semillas, arte y lecciones de vida, la red de estaciones solidarias comprobó que, cuando la compasión se expande más allá de puertas, no hay lluvia ni olvido que detenga su avance. La luna se alzó en lo alto, testigo silente de 5 días de transformación. Las estaciones solidarias brillaban con luces suaves, cada una en un barrio distinto, unidas por rutas de esperanza. La última estación, instalada en una estación de tren abandonada, albergaba un corazón de acero, en un comedor flotante, dentro de un vagón restaurado listo para viajar a zonas remotas. El narrador evoca la imagen con emoción. El tren que antes dejó atrás pueblos, ahora los conecta con calor humano. La millonaria llegó a la estación con la joven coordinadora y el carpintero maestro. El viento movía banderines de tela colgados en los rails. A lo lejos, el silbido del tren ya repotenciado para recorridos sociales se anunciaba la primera ruta. Voluntarios, migrantes y ancianos subieron al vagón con entusiasmo. Algunos tenían bolsas con productos locales, otros banderitas prestadas. El narrador describe el momento como un desfile de dignidad que parte por los carriles del olvido. Si este viaje de solidaridad te estremece, suscríbete, porque el final es apenas un comienzo. Dentro del vagón, el chef improvisó una cocina compacta, con fogones de inducción portátil. Cocinó un guiso nutritivo de legumbres y quinoa, acompañado de pan fresco y una infusión de hierbas. El aroma se expandió por los pasillos, atrayendo a los pasajeros. La niña coordinadora sirvió a cada uno con cucharones luminosos, mientras el narrador recuerda: en el trayecto nunca fue solo movilidad, fue tránsito de esperanza a lo largo del recorrido. El tren se detuvo en comunidades olvidadas, un caserío de mineros jubilados, un asentamiento de trabajadores agrícolas migrantes y una aldea pesquera rezagada. En cada parada, el compartimiento se abría como balcón de compasión. Niños correteaban sobre la vía junto a sus madres. Ancianos salían con bastones y sonrisas. Todos recibían comida, asistencia médica y libros donados. El narrador subraya: en el tren no solo cruza distancias físicas, sino abismos sociales después. Terry Potter, Provisions, la millonaria, vestida con un chaleco reflectante bordado con el logo comunitario, se acercó a un hombre mayor que lloraba. Él sostuvo su mano y, con voz quebrada, compartió un deseo: aunque esta ruta nunca termine. Ella le sonrió y, sin palabras, estrechó la suya. El narrador comenta que ese gesto simple, sin fanfarria, selló el pacto de continuidad. Al subir al vagón, la coordinadora anunció a megáfono: la próxima parada será la ciudad gemela del norte. Allí nos esperan comunidades desplazadas por la sequía. El tren arrancó con un crujido de acero y esperanza. Dentro, la luz tenue de las lámparas generó un ambiente de camaradería. El carpintero distribuyó pallets con plantas de vivero para que en cada estación se reforestaran. El narrador remata en llevar semillas en el bolsillo y brotes en el corazón. Esa es la verdadera carga del viajero solidario, aun cuando la luna se reflejó en los ventanales. La millonaria se asomó a la vía. Pensó en el rostro de la niña, que pidió sobras, ahora convertida en faro social. En su mente resonó el eco del narrador: de un plato compartido nació una red de 5 estaciones. De una niña valiente brotó un tren de compasión. Sintió por primera vez que la misión excedía su propia vida. Entonces, el vagón ecoó un sonido suave en un timbre artesanal que alguien había colocado en la puerta del comedor móvil. Era como un llamado a la comunidad: aquí la puerta siempre está abierta. La coordinadora, con ojos brillantes, tocó el timbre
y todos aplaudieron. El narrador describe cómo ese timbre podría escucharse en la distancia, recordando que la solidaridad vibra en cada campanada al amanecer. La primera luz confirió un tono rosa al paisaje. Las estaciones solidarias, conectadas por rieles y rutas urbanas, habían trazado un mapa de humanidad que prometía expandirse. La miloneria, la coordinadora y el carpintero bajaron en la estación central. Allí, un letrero decía: bienvenidos al corazón del cambio. Bajo ese cartel, los tres intercambiaron una mirada cómplice a misión cumplida, pero viaje apenas iniciado. Si esta travesía te hizo creer en el poder de un solo acto, suscríbete ahora, porque existen historias que alimentan el mundo. Y tú puedes ser la chispa que encienda la próxima estación. El tren arrancó de nuevo, dejando atrás un silbido que resonó en montes y ciudades. La lente del narrador se alejan ve la vía que se extiende bajo el cielo, una promesa que corta la noche como un camino de estrellas. El eco de cucharones, llaves y timbres se funde en un murmullo interminable.